por su atención. Muchas gracias también, Fernando, por la presentación, por vuestra acogida aquí, Javier, en la Fundación Signum. Bueno, a mí me toca hablar de la mediación de los conflictos en riesgos y seguros y hacer un poco la fotografía de dónde estamos y qué pasos razonablemente podemos dar de cara a la implementación de estos sistemas alternativos de solución de conflictos en España y con lo que es el régimen jurídico español y con lo que son los problemas que detectamos en España. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar en los próximos momentos y lo vamos a hacer teniendo en cuenta los datos que existen en estos momentos sobre los conflictos que son objeto de resolución tanto en los tribunales como en el sistema ya existente para la resolución de los conflictos en España en el ámbito administrativo, es decir, lo que es sistema alternativo de resolución de la atención al cliente, el defensor del cliente, acceso a la Dirección General de Seguros, etcétera. Bien, hablaré entonces de las bases necesarias para una implementación de la mediación en el sector asegurador en España, pero hablaremos también de los principales problemas, es decir, dónde están los pagos del sector asegurador, dónde están esos conflictos y qué va a hacer de punta de lanza, en mi opinión, probablemente sea la responsabilidad civil la que haga de punta de lanza a la hora de abordarse todas estas problemáticas. No solamente haremos una definición de los problemas, sino también intentaremos dar algunas soluciones a los problemas detectados y los procedimientos y el cómo llegar a esas soluciones. Bien, ya se ha dicho anteriormente, pero quizá conviene recordar que cuando hablamos de resolución de conflictos estamos hablando de una solución voluntaria de un conflicto en el ámbito de lo que es el contrato de seguro, en este caso, con la ayuda de un mediador. Luego, entonces, las bases fundamentales no solamente es tener ese mediador independiente, ese punto neutro que ayude al acuerdo a las partes, sino también de la institución de lo que sería la mediación, es decir, el centro de mediación. Institución que está recogida en el artículo 5.1 de la Ley de Mediación de Conflictos Civiles y Mercantiles, la 5/2013. Bien, decir fundamentalmente que estamos en la casa en estos momentos de una institución de esta naturaleza, pero decir en definitiva también que van a aparecer como hongos un montón de instituciones de esta naturaleza. Me da la sensación de que probablemente el sector asegurador, por su propia problemática, por el tipo de conflictos que se puedan generar en el mismo, quizá adopte un lugar donde tenga que sentirse cómodo, donde se sienta que las aristas del procedimiento de mediación, de lo que es la solución del conflicto y el procedimiento que facilite esa solución, estén lo más enderezadas posible. Bien, hablamos de entonces una normativa que tiene una incidencia internacional desde fuera de España hacia España, con unos antecedentes bien claros, con una directiva de mediación que es la que de alguna manera ha posibilitado la Ley 5/2012, que es a donde hemos llegado, y también con una normativa a nivel nacional que tenía un desarrollo de carácter autonómico y un desarrollo en materias como podía ser la mediación en familia, la mediación en conflictos sociales y con dos leyes que quizá también han hecho de punta de lanza en toda esta cuestión, que es la ley catalana y la ley cántabra, que son dos leyes de carácter autonómico que fueron precursoras de esta situación. Por otro lado, junto a la ley 5/2013, lo que tenemos es una batería de normas procesales enorme, bastante consistente, bien estructurada, que de alguna forma va a hacer que el aparato de la mediación del conflicto pueda descender bien a la realidad de la sociedad, es decir, que pueda hacerse esa protocolización del acuerdo, de la transacción, de la mediación, y al mismo tiempo que esos conflictos de carácter judicial puedan ser recogidos en los distintos órganos jurisdiccionales de forma coherente, paralizarse los procedimientos, etcétera, etcétera, como estamos viendo en las transparencias.
Así pues, llegamos entonces, vistos todas esas cuestiones, ante la pregunta que nos planteamos a continuación, y es, vista la incidencia que sin duda va a tener esta norma de lo que conocemos con nombre de Ley de Mediación, que nace del Real Decreto Legislativo 5/2012, llegamos al punto y hora en el cual cabe preguntarse en España estos sistemas alternativos de solución de conflictos, donde van en estos aspectos de carácter asegurador, en qué tipo de jurisdicciones van a caber. Yo me anticipo un poco y voy algo más allá de lo que es el ámbito de aplicación de la norma. Vamos a ver si soy capaz de ir al revés. ¿El anterior es este? Sí. Este es, ¿no? El siguiente. El siguiente, el anterior. Este es el ámbito de aplicación de la Ley 5/2012, que es en definitiva la reproducción del Real Decreto Legislativo 5/2012, donde nos habla un poco de las líneas rojas de la mediación. Lo primero que nos está advirtiendo es que se extiende a las mediaciones en asuntos civiles y mercantiles. La primera pregunta que cabe preguntarse, bueno, el contrato de seguro, que es un contrato sujeto al derecho mercantil. Y por otro lado, incluidos los conflictos transfronterizos, y nos pone ya la línea roja, diciendo, siempre que no afecten a derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable. Ejemplo, no puede haber transacciones en materia de derecho a alimentos de hijos menores de edad. No se puede ir en un acuerdo, no se puede hacer una institución de herederos cargándose la legítima estricta. Es decir, hay unas líneas rojas que tienen una fundamentación ética profunda, pero al mismo tiempo tienen una fundamentación legal en la cual los mediadores harían un flaco favor si verdaderamente no aciertan en definitiva a llevar a cabo sus transacciones en función de esas líneas rojas y sin salirse de ellas. Pero inmediatamente nos surgen algunos problemas, porque la propia ley 5/2012 nos dice sobre qué es lo que no se puede hacer una mediación. Y nos habla concretamente en conflictos de mediación penal, administraciones públicas, laboral y de consumo. Bien, esto tiene su pequeña explicación. Anteriormente Julio Fuentes hacía referencia a si el contrato de seguros se podría introducir dentro de ese ámbito del mundo del consumo. Desde luego no para profesionales, desde luego no para grandes empresas, probablemente el tema de los particulares sea una cuestión distinta, y no para grandes riesgos, y no para aquellos supuestos, como luego veremos, de lo que sería el esquema de la responsabilidad civil, en la cual aparece un tercero perjudicado que rompe el esquema y de alguna forma implementa su propia impronta. Llamo la atención, puesto que se ha hablado en esta sala con anterioridad, de la problemática de los peritos y la peritación. Es decir, que el libro verde de la mediación en Europa, en principio, excluía la figura de los peritos de la mediación. De aplaudir la solución española, que es muy positiva al respecto, pues no ha excluido esta cuestión, y como muy bien ha dicho anteriormente Julio Fuentes, sin duda podrá tener un gran futuro. Pero no olvidemos, amigos, la RC es delito de los procesos penales. No olvidemos que está habiendo acuerdos en esa jurisdicción penal, acuerdos que puedan afectar a las responsabilidades civiles que nacen de la comisión de delitos y de faltas. Estamos hablando de un fenómeno de una importancia, un calado extraordinario en España, si tenemos en cuenta las memorias del Consejo General del Poder Judicial, cuando nos hablan de millones de asuntos penales tramitados en España. Esos millones de asuntos penales tramitados en España llevan aparejadas su responsabilidad civil ese delicto. Es decir, y los acuerdos y las transacciones que pueden nacer en el proceso penal, naturalmente van a tener una repercusión en todo esto. Será muy interesante profundizar en todo ello más adelante. Vamos a ver un poco algunos problemas detectados, los más importantes. No quiero extenderme en exceso, pero quizá para encontrar los principales conflictos en materia de seguros nos tengamos que buscar, dentro de las fuentes de las que disponemos,
UNESPA, Informe Social del Seguro, memorias de la Dirección General de Seguros, etcétera. ¿Dónde están hechos los pagos del sector asegurador? Veremos también qué sistemas de reclamación existen y pueden cohabitar con la mediación y cómo son las reclamaciones en este sentido. Pues bien, la foto del sector asegurador, como muy bien ha adelantado Julio Fuentes, con anterioridad, es una foto de un buen estado de salud del seguro y que de alguna manera pues, se demuestra que el seguro ha cumplido un poco sus tareas. Así, por ejemplo, podemos ver que las primas totales devengadas por los aseguradores en España se incrementaron en un 9,4%, concretamente en 55.775 millones de euros, desde el ejercicio del año 2007 al ejercicio del 2011, que fueron 57.398 millones de euros. Los beneficios del sector han pasado de 5.313,5 millones en el 2007 a 4.387 después de unos cuantos años de buena crisis. En definitiva, eso ha supuesto solamente una disminución en ese tiempo de un 21,8% de beneficios. Y por otro lado, el sector asegurador es un sector realmente saneado, que no ha destruido en pleno, sino que lo ha incrementado. Concretamente, en el 2007 había 45.258 empleados y en 2010, último dato conocido, eran 50.212 empleados. ¿Cómo es la foto de los pagos donde pueden surgir los problemas del sector asegurador? Bien, en la foto de los pagos la tenemos ahí en esa transparencia. Han sido unos pagos realmente importantísimos. Hacen referencia concretamente a 48.036.305.907, es decir, 48.000 millones de euros de pagos que están formados por una serie de apartados, como podemos ver en el gráfico, que van desde los pagos a los beneficiarios de los siniestros y prestadores de servicios a pagos a mediadores. Solamente esos dos conceptos están muy próximos al 60% de los pagos, es decir, de lo que las entidades aseguradoras y el sector asegurador ha devuelto a la sociedad. Hay otros pagos de carácter fiscal, de empleados, etcétera, etcétera. Bien, es ahí donde van a estar realmente los conflictos, pues no en vano, cuando haya que hacer una interpretación de una póliza, de un contrato de seguros, será ahí donde surja el problema. Tantísimo dinero entregado a los beneficiarios, a los asegurados o a los terceros perjudicados, no cabe la menor duda que puede generar algunos conflictos. ¿Y cuál es el sistema que tiene en estos momentos España para resolver esa situación? Pues es un sistema de sobra conocido por todos los, o casi todos los aquí presentes en esta sala. Es un sistema en virtud del cual se constituye los sistemas de atención al cliente. El sistema de atención al cliente recibe la queja, la reclamación que finalmente puede terminar en el llamado defensor del cliente, el cual puede dar la razón al asegurado o sencillamente hacer su propia interpretación. Es una figura, como decía Telma anteriormente, en la cual no es un mediador, es sencillamente una persona que se supone que tiene independencia, pero que tiene una vinculación con la entidad aseguradora, no cabe la menor duda. A pesar de eso, hay muchas resoluciones de defensores del asegurado que son muy favorables a los asegurados y que lo que hacen es modificar cláusulas abusivas, cláusulas oscuras, en definitiva, remover esa situación en beneficio del asegurado. Finalmente, si eso no tiene solución, se va a la Dirección General de Seguros y fondos de pensiones para plantear su reclamación. En todo caso, amigos, siempre tendremos el acceso a las jurisdicciones. Ese acceso a las jurisdicciones es, en definitiva, el acceso a la jurisdicción civil, contencioso administrativa, jurisdicción laboral, jurisdicción criminal y, en definitiva, incluso el arbitraje. No en vano, desde el punto de vista estrictamente civil, podemos decir que el arbitraje es un acceso a la jurisdicción. Es decir, es un acceso de carácter voluntario, consensuado, etcétera, etcétera, pero al final con un laudo, es decir, un esquema radicalmente distinto a lo que estamos hablando de la mediación del conflicto. Ahí tenemos un poco los grandes contratos de seguros existentes en España, que van desde incendios, los daños propiamente dichos, robo, transporte terrestre, lucro cesante, caución, crédito, responsabilidad civil, defensa jurídica, vida, accidentes, enfermedad, y podríamos hablar de otros no regulados en la ley de contrato de seguros, como pudiera ser dependencia, decesos, etc.
Y si analizamos, y no voy a cansar la sala con los datos pormenorizados de en qué están las reclamaciones de los perjudicados cuando van a la Dirección General de Seguros, donde plantean sus quejas y sus reclamaciones los asegurados, pues veremos, según el informe del año 2011 del Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, podríamos ir apartado por apartado en el ramo de vida, en el ramo de accidentes, en el ramo de enfermedad y asistencia sanitaria, en el ramo de vehículos terrestres, etcétera, etcétera. En todos los ramos vamos a ver todas y cada una de esas reclamaciones, cuál ha sido el motivo de las mismas y cómo se ha solventado. Hombre, llamaría la atención enormemente el dato final de todo esto, y es que las reclamaciones no han sido muchas en esa vía, digamos, de la Dirección General de Seguros. Concretamente, el total de las reclamaciones estamos viendo que ascienden a una cantidad relativamente que son 6.377 conflictos, son muy pocos para ese volumen de actividad de las entidades aseguradoras y ese volumen de coberturas de los distintos riesgos que están ahí. Si a esto le unimos los datos de la mediación, me parece sorprendente que en la mediación solamente haya 71 reclamaciones por problemas de corredores, agentes de seguros, etcétera, etcétera. En este caso, entonces, llegamos a una fotografía en la cual quizá podamos dudar. 6.000 y pico reclamaciones, 70 reclamaciones contra mediadores, son muy pocas. ¿Y por qué son tan pocas? Quizá porque el procedimiento no es suficiente. ¿Es así? Quizá porque la gente quede frustrada, preterida, quede diciendo, bueno, he ido a un servicio de atención al cliente, he ido al defensor del asegurado y finalmente no he conseguido nada. Y además, si voy a la Dirección General de Seguros, ¿para qué? Si al final voy a ser un número más en una estadística sin más. Ese esquema con el que va a cohabitar la mediación de seguros en España va a continuar. Lo que pasa es que no va a continuar en determinados riesgos, por ejemplo, en los llamados grandes riesgos, a los que no se accede en esas quejas y reclamaciones a la Dirección General de Seguros. En los llamados riesgos industriales o riesgos empresariales, y especialmente en los riesgos de responsabilidad civil. ¿Y por qué no en los riesgos de responsabilidad civil? Porque todas esas modalidades de riesgos de RC que van de explotación patronal, productos, medio ambiente, profesional, etcétera, etcétera, son todo escenarios de responsabilidad civil en los cuales se da un esquema radicalmente distinto. Ya no es una disputa entre el tomador del seguro o el asegurado o beneficiario y la entidad aseguradora, sino que irrumpe el tercero perjudicado. Y ese tercero perjudicado son millones de terceros perjudicados en sede penal, según lo que es la memoria del Consejo General del Poder Judicial. Hablamos de millones de asuntos al año que todos van a tener que tener una lectura respecto de su responsabilidad civil. Y por otro lado, la gran estrella del mundo jurídico de los riesgos y seguros, que es la responsabilidad civil. ¿Cómo les gusta a los jueces tocar los temas de RC? Les encanta, la visa atractiva, evitar el deambular de las jurisdicciones. No, traiga para acá este asunto de RC que me gusta a mí, que yo creo que lo voy a resolver. Y en el fondo de cualquier disputa de derecho civil o derecho mercantil, lo que tenemos es una discusión sobre los daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual, del cuasicontrato, del precontractual, de la responsabilidad civil extracontractual. Es decir, una visión económica del conflicto que finalmente va a tener su encaje o puede tener su encaje en eso. Por eso decimos que ahí se rompe. Y las partes de la mediación, por fin, aparecen el tercero perjudicado, el asegurador de responsabilidad civil, el demandado, por así decir, incluso otros coaseguradores. Por lo tanto, dentro de las acciones o soluciones a todos estos problemas detectados, parece que la mediación puede ser una excelente solución alternativa para los conflictos relacionados con el mundo de riesgos y relacionados con el mundo de los seguros. Cada cual buscará sus objetivos particulares, pero no cabe duda que habrá unos objetivos generales que son el ejercicio de la autonomía de la voluntad, es decir, hacer una mediación con calidad y garantizar que la mediación se lleve a cabo
de forma eficaz, imparcial, competente y con plena legalidad, es decir, dentro de esas líneas rojas que hemos dicho anteriormente. De los principios ya se ha hablado y yo no voy a volver a hablar aquí y voy a terminar ya mi intervención. Esos son los principios que debe tener toda mediación, también en riesgos y seguros: voluntariedad, imparcialidad, neutralidad, confidencialidad, buena fe, flexibilidad, debate creativo, no debate contradictorio. No olvidemos que la mediación es un proceso que debe tomarse su tiempo y que no es un proceso contradictorio. Esto sería un error de base absoluto. Ese es un error que nos llevaría al fracaso. Y desde luego la inmediatez y la presencialidad. No cabe la menor duda de que esto tiene que estar soportado por un procedimiento, por experiencia de 2 años ya en estas cuestiones. Es decir, que es muy difícil adecuar los procedimientos en materia de mediación, en materia aseguradora, porque aparecen aristas por todas partes. Es de muy agradecer la técnica utilizada por la ley. La 5/2012 es una excelente ley que, cuanto menos regula, muchas veces es muchísimo mejor, y es preferible que el legislador, en ese caso, sea cauto y sea prudente. Fase de conclusiones. 4 ideas prácticamente. Primera, habrá una coexistencia o cohabitación entre esos sistemas que ya existen y que UNESPA, de alguna manera, y todo el sector asegurador, pues va a mimar, porque es lógico y legítimo que mime. Es decir, si estaban ahí y han funcionado y tendrán más o menos reclamaciones solventadas, pero lo cierto es que han funcionado por la vía de los actos propios, principio general del derecho, aplicación del artículo 1 del Código Civil. Al final, si el defensor del asegurado le da razón al asegurado o al beneficiario del seguro, está haciendo un acto propio diciendo: tiene usted razón, nos hemos equivocado, y en consecuencia la entidad aseguradora debe de cambiar esa cláusula porque es oscura, porque no da la suficiente tranquilidad a los asegurados y genera dudas de cara a su aplicación. Por lo tanto, habrá concurrencia en los dos sistemas, el que hemos dicho, el que está vigente, pero también el sistema de mediación. En ese sistema de mediación, punta de lanza será porque rompe el esquema todos los temas relacionados con la responsabilidad civil, los temas que anteriormente Julio, de forma sabia, ha expuesto. Esto parece una solución rápida, económica, confidencial y eficaz. Parece que va a haber beneficios para todos, que es lo que ya se ha dicho, y hay argumentos para que quizá el sector asegurador pueda tener su propio campo de actuación específico, especializado. Y 2 reflexiones finales. Primera, las entidades aseguradoras deben de adaptar los seguros de defensa jurídica. Vamos a escuchar con mucha atención a Jordi a continuación, porque es algo sorprendente. O sea, los cambios legislativos pasan como una especie de ola en España, y de pronto todo el mundo se pregunta: ¿y ahora qué hay que hacer con las tasas? ¿Están dentro de la cobertura de defensa jurídica o no? Gracias a Dios, el sector asegurador ha reaccionado francamente muy bien, pero parecía que había un poco de improvisación al principio. Aquí va a pasar 3/4 de lo mismo. ¿Qué va a pasar con los gastos de la mediación? Ese artículo 74 de la Ley de Contrato de Seguros. Será muy interesante. Conciliación que, por otro lado, mejor dicho, mediación es de carácter voluntario, con lo cual no es imperativo. ¿Te acuerdas? Que esto nos dio alguna que otra reflexión en otro momento, Julio. Y finalmente, la reforma de la Ley de Contrato de Seguros, la 50/1980 de octubre del año 1980, desde luego debe contemplar esta vía de solución de conflicto, y ojalá sea un impulso cualitativo y cuantitativo favorable para que pueda desarrollarse en el tiempo e implementarse como en otros países. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo.